Brahim Ghali saldrá reelegido casi con toda seguridad líder del Frente Polisario en el Congreso que se está celebrando estos días. Es el primero desde que se rompió el alto el fuego con Marruecos hace algo más de 2 años, y en esos campamentos saharauis está un equipo de televisión española. El campamento de Dakhla, el más alejado en el desierto de Tinduf, es el escenario de este congreso del Frente Polisario. Es el primer cónclave en tiempos de guerra de la organización desde 1991, tras la reciente ruptura del alto el fuego con Marruecos y tras el cambio de postura del gobierno español que apoya la propuesta marroquí de una autonomía para el Sáhara Occidental, pero bajo su soberanía. Este congreso debe elegir también a su nuevo secretario general y el principal candidato es el actual líder, Brahim Ghali. Mayoritariamente todos los ponentes están apoyando un aumento de la movilización contra Marruecos. Hartos dicen de esperar durante 50 años una solución negociada que incluya un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental dentro del marco de Naciones Unidas. Y en los campamentos saharauis de Argelia, el Congreso del Frente Polisario apuesta por intensificar la lucha armada contra Marruecos. La guerra estalló hace 2 años y en ella están luchando muchos jóvenes. Esta nueva generación no quiere vivir la experiencia de sus padres, que vieron como en 30 años no ha sido posible una solución negociada al conflicto. El padre de Ahmed murió en combate en la guerra contra Marruecos tras la Marcha Verde. Siendo un niño, tuvo que ir junto al resto de su familia a un campamento de refugiados. En tiendas de campaña, en casetas hechas con bloques, han esperado una solución negociada durante décadas. Tras el final del alto el fuego hace 2 años, ha ido como voluntario al frente. No hay ninguna solución más que la lucha armada. Ayum también es voluntario. Su padre y sus tíos fueron soldados. Nos cuenta que creció viendo cómo su familia esperaba un acuerdo que les permitiera regresar a un Sáhara Occidental independiente. Y siempre nos dicen que relajamos, que esto no va a venir aquí, no va a ser así, pero yo siempre tenía esa idea. La guerra en el Sáhara es la de los soldados y también la de sus familias. Madres y abuelas dicen que están traumatizadas por los enfrentamientos entre 1975 y 1991, pero apoyan la vuelta a las armas contra Marruecos. Es el caso de Selma. Uno de sus hijos está en el frente. Tiene 3 nietos. Yo estoy dispuesta a entregar a todos mis hijos para que mis nietos puedan vivir en un país libre e independiente. Sabe que lo que piensa nos impresiona, pero dice que ya no tiene ninguna esperanza en que la comunidad internacional les ayude a recuperar la vida que quieren y que antes llevaba su pueblo. El Frente Polisario culmina hoy su congreso con la más que probable reelección de Brahim Ghali como secretario general. En declaraciones a Televisión Española, el líder saharaui afirma que a su pueblo no le queda más camino que la lucha armada contra Marruecos y critica el cambio de postura del gobierno español sobre el Sáhara Occidental. Brahim Ghali recibe a Televisión Española en el campamento de Dakhla. Lo hace en un contexto de guerra abierta contra Marruecos después de 3 décadas de alto el fuego. Hemos entrado en un proceso en el 91 creyendo de que estamos tratando con un mundo justo. 30 años nos han demostrado todo lo contrario. Es una frustración. Ghali reclama que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas que les reconocen el derecho a la autodeterminación y considera un puñal por la espalda, ha dicho, el cambio de postura del gobierno español desde la neutralidad hacia el apoyo a la propuesta marroquí de una autonomía bajo soberanía de Rabat como la más seria, realista y creíble. Para nosotros es la segunda traición al pueblo saharaui en menos de 50 años. Lamentablemente no es lo que el pueblo saharaui esperaba. Los saharauis reconocen medio centenar de bajas tras la vuelta a los combates hace algo más de 2 años. Marruecos no informa de heridos ni muertos en esta guerra. Ghali dice que las familias de los soldados marroquíes sí saben lo que ocurre. El 17 de enero 2023, 30 militares marroquíes saltaron al aire y perdieron sus vidas en el acto. Insisten que no cierra la puerta a una solución pacífica del conflicto siempre que se garantice su independencia. Pues a esa situación del Sáhara Occidental se ha referido también el ministro de Exteriores. José Manuel Álvarez insiste en que España busca una solución negociada en el marco de la ONU.
Y lo que nosotros queremos es que se encuentre una solución política en el marco de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quitan el permiso de Alemania porque es el país que los fabricó, todo en el aire, por tanto, a la espera de lo que suceda en esa reunión del llamado formato Ramstein. Y el Parlamento Europeo ha condenado la represión de periodistas en Marruecos en pleno escándalo del Qatargate, una resolución que no ha contado con el apoyo de 17 eurodiputados socialistas españoles, que han emitido un voto en contra. La aprobación del texto llega a menos de 2 semanas de la cumbre hispano-marroquí que se celebrará en Rabat los días 1 y 2 de febrero. Greta Thunberg ha acusado a los defenderse ante próximas ofensivas por parte de Rusia. Moción histórica la que se aprobó ayer en el Parlamento Europeo. Se insta a Marruecos a respetar los derechos humanos. Por abrumadora mayoría, la resolución para pedir que las autoridades marroquíes respeten la libertad de expresión y prensa salía adelante. Han votado en contra los eurodiputados españoles del PSOE, rompiendo la unidad de grupo. Pedro Sánchez tiene prevista una reunión de alto nivel en Rabat para los próximos 1 y 2 de febrero. Será la primera después de la recomposición de las relaciones con el reino alauí en abril del año pasado. El Pleno del Parlamento Europeo ha votado una resolución criticando los procesamientos y condenas de periodistas en Marruecos. Y los parlamentarios españoles han sido los únicos del Grupo Socialista que se han desmarcado. Esta resolución se inscribe entre los ataques que recibe el reino. Procede de aquellos a los que molesta el desarrollo, la prosperidad y la fuerte presencia regional e internacional de Marruecos. Ha sido una primera reacción no oficial desde el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, la respuesta ante la resolución del Parlamento Europeo. En el texto se denuncian los ataques a la libertad de prensa en el reino alauita. Se han roto 25 años de silencio, ha afirmado la organización de periodistas Reporteros Sin Fronteras. Se pide a las autoridades de Rabat respetar la libertad de expresión y la de los medios informativos. Los europarlamentarios subrayan especialmente el caso del periodista Omar Radi, conocido por sus críticas al poder. Detenido en 2020, condenado a 6 años por violación y espionaje, unas acusaciones que el periodista rechaza. No se han respetado sus derechos de defensa, indican los europarlamentarios. El Parlamento rechaza lo que llama el uso indebido de acusaciones de agresión sexual contra periodistas. Eva Kaili seguirá en la cárcel. La justicia belga ha denegado por segunda vez su libertad condicional y mantiene en prisión preventiva a la ex vicepresidenta de la Eurocámara por su papel en el Qatargate. Sus abogados denuncian trato vejatorio que supuestamente recibe en su centro penitenciario. Compañera de filas Eva Kaili, acusada de recibir dinero de Qatar a cambio de defender sus intereses en la Eurocámara. El juez del caso ha prolongado otros 15 días la prisión provisional de la eurodiputada griega. Eva Kaili Eva Kaili es inocente, dice su abogado. Quien sí se ha declarado culpable es el presunto cabecilla de la trama, el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, que promete contarlo todo a cambio de una pena menor. La justicia belga ha pedido el levantamiento de la inmunidad a otros 2 excompañeros de grupo de Kaili, el italiano Andrea Cozzolino y el belga Marta Ravella. La presidente will enforce rules, particularly when it comes to interaction with third countries. Metsola ha presentado a los grupos parlamentarios 14 propuestas, desde la obligación de eurodiputados y empleados de informar de todas sus reuniones sobre los asuntos que llevan, hasta un registro de entrada de los grupos de presión. Objetivo: mayor transparencia para evitar la corrupción y limpiar la imagen del Parlamento Europeo. Y mientras se investiga el Qatargate, los europarlamentarios han pedido que se restrinja el acceso al Parlamento de los representantes de Marruecos, uno de los países señalados por los implicados. La resolución aprobada insta también a Rabat a respetar la libertad de expresión y a garantizar un juicio justo a los periodistas marroquíes encarcelados. Como el caso del periodista Omar
Radi, que es un magnífico ejemplo de cómo el régimen marroquí encarcela y espía con programas como Pegasus a periodistas independientes o críticos. El Partido Popular Europeo no participó en la votación. La alianza de socialistas y demócratas votó a favor, menos 17 eurodiputados del PSOE que lo hicieron en contra, a unas semanas de la cumbre hispano-marroquí de Rabat. El Poder Judicial de Marruecos tilda de injerencia inaceptable en la resolución del Parlamento Europeo sobre la libertad de prensa en el país. Lo hace después de que esta semana la Eurocámara condenara la encarcelación de periodistas y acusara a Marruecos de corrupción y violación de los derechos humanos. Se considera como una interferencia en asuntos judiciales en algunos expedientes que siguen vigentes en los tribunales. Más noticias. El Parlamento marroquí ha aprobado revisar sus relaciones con el Parlamento Europeo después de que la Eurocámara pidiera a Rabat la semana pasada que respete la libertad de expresión. Marruecos ha agradecido a los eurodiputados socialistas españoles su voto en contra de esa resolución. También ha agradecido a los eurodiputados del PP que se ausentaran de la votación. Los partidos políticos de Marruecos han acusado al Parlamento Europeo de injerencia y de superioridad colonial. Vamos a abrir dentro de poco una sección que se llame Datos que no necesitabas saber. Sí. Hoy, en Datos que no necesitabais saber, os voy a decir que hay 158 Pompeyos en España. 158. La mayoría de ellos, por cierto, en Palencia, y cuya edad media más o menos ronda los 66 años. Me encantan Lo digo esos para nombres. que sepáis, compañeras, con quién os estáis metiendo cuando os metéis con Pompeyos. Desde aquí un saludo a los Pompeyos. Bueno, y hace unos días el Parlamento Europeo aprobó una resolución crítica contra Marruecos en la que exigía investigar los casos de soborno y corrupción de los países que intenten comprar su influencia por su ataque a periodistas. Pues bien, solo los eurodiputados socialistas españoles y la ultraderecha votaron en contra. Sí, bueno, era por llevar la contraria, que sabían que la resolución iba a salir igual, pero a veces hay que... Risto, no te pones en contra de cosas solo para darle vidilla. Bueno, sí, pero claro... Hablando con el creador de esa tendencia. Es millonario de hacer eso. No está en el Parlamento Europeo. No, claro, no estoy en el Parlamento Europeo, no represento a mis votantes y sobre todo la ultraderecha y los socialistas juntos, cosa que me ha sorprendido muchísimo. No sé si a ti también. No hay excusa salvo que haya una pleitesía hacia Marruecos, porque además estamos hablando de la lucha, la dictadura contra los derechos de los periodistas. ¿Cómo me va a parecer bien? Me parece deleznable. Yo creo que aquí hay una clave que nadie sabemos y que solo sabe el presidente del gobierno, que es que había en su teléfono que fue hackeado por el sistema Pegasus y que nunca más se supo, ¿no? Va a venir una representación europea para analizar ese tema. Hay una comisión sobre Pegasus. Pero aquí cambia todo desde que se sabe que al presidente del gobierno le han hackeado su teléfono. Cambia la relación con Marruecos, cambia la relación con Argelia, de repente el Polisario queda fuera de juego. No sé, a mí me parece. ¿Pero tú estás vinculándolo al hackeo de su móvil por algún dato que conoces o es simplemente un tema de que coincide en el tiempo? No, es una pregunta al aire. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a ver, porque lo que sí que hemos conocido hoy es una explicación posible en boca de uno de esos eurodiputados socialistas. Pero podéis hacerlo así al aire tan... ¿Cómo hacéis, en serio? Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta. Vivo en Canarias, nací aquí, sé muy bien lo que oigo a menudo. Pero cada vez que intervengo sobre este asunto digo, mira, piensa un momento. Si lo que tú dices lo dijese un gobernante, tu vida empeoraría de una forma que no puedes ni imaginar y que no podrías soportar. Si tú oyeras a tu representante público, no digamos a tu gobernante, hablar como estás hablando tú, tu vida empeoraría de una forma que no podrías soportar. La tuya, no la mía, la tuya empeoraría. Cuando tengamos un poquito de pies en el suelo.
Hostia, qué No, bueno, miedo, no, ¿no? pero bueno. Eso la bronca parecías tú. Bueno, no sé. López Aguilar seguro que ha dicho esto, lo de tragar sapos, porque no ha visto este sapo gigante de casi 3 kilos que han encontrado en Australia, que se llama Pompeyo también. No, hombre, no se llama Pompeyo. ¡Ay, qué asco, por favor! Pero que no lo había visto. Perdona, qué asco. Una cosa, Pero si es López Aguilar, buenísimo. Uy, que quítame no esa trabaje imagen. nunca en la tele, porque tu vida empeora todos los días por cada cosa que dices. Bueno, Claro. quítame el sapo. Quítame el sapo. Quita el sapo, quita el sapo. Las enigmáticas palabras del eurodiputado socialista han vuelto a poner en el punto de mira las relaciones entre España y Marruecos. Ponme el sapo otra vez. Nada enigmático. Marruecos y la Unión Europea. Una relación en horas bajas. El Parlamento Europeo tira de las orejas a Marruecos por no respetar los derechos humanos. La última resolución aprobada por la Eurocámara supone una crítica frontal al régimen marroquí. Una votación casi unánime en la que los eurodiputados del PSOE se desmarcaron del resto de socialistas europeos. El PSOE se queda solo y rompe la unidad de su grupo en la Eurocámara votando contra una resolución crítica con Marruecos. Solo la eurodiputada del PSOE, Irache García, votó a favor de esta resolución. Su condición de presidenta de los socialistas europeos le impedía hacer lo contrario. Su voto se unió al de la extrema derecha europea. La postura del PP también levantó suspicacias. El PP europeo se ausenta en el primer debate de la Eurocámara en 25 años sobre los derechos humanos en Marruecos. La rotunda condena de la Eurocámara no ha gustado nada en el reino alauí y la reacción de su parlamento no se ha hecho esperar. Marruecos revisará sus relaciones con la Unión Europea tras el voto de condena de la Eurocámara. Una crisis sin precedentes que llega en un momento en que España busca fortalecer su relación con Marruecos y a las puertas de la primera cumbre en 8 años entre los ejecutivos de ambos países. La cita entre Pedro Sánchez y Mohamed VI sigue fijada para dentro de exactamente 7 días, pero la tensión entre el país vecino y la Unión no deja de aumentar. El Parlamento Europeo anula misiones a Marruecos por los sobornos, mientras el gobierno prepara una cumbre bilateral en Rabat. España sigue manteniéndose al margen de la crítica pública a Marruecos. Preguntado por la prensa el pasado viernes, Pedro Sánchez ofreció una versión diplomática para explicar la postura de España. Los eurodiputados españoles socialistas en el Parlamento Europeo, pues evidentemente no han compartido con el resto de parlamentarios, como suele pasar también en otras muchas votaciones. Pero el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar no ha sido tan comedido en las últimas horas. ¿Puede permitirse España tener una palabra faltona, descortés, con un vecino determinante para tu seguridad y para tu bienestar, que por extensión es socio estratégico de la Unión Europea? ¿Es coherente la postura del ala socialista del gobierno con Marruecos? ¿Ha dinamitado la Unión Europea las nuevas relaciones de España con el reino alauí? Pero justicia. Claro, la resolución del Parlamento Europeo votada allí lo que pretendía era investigar a Marruecos. Ya. Claro, y de repente, ¿es coherente que no queramos investigar a Marruecos? Pues no lo sé. Nosotros hemos invitado a participar en el programa al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar y ha declinado nuestra invitación. Normal. No pasa nada, pero tenéis que saberlo.